¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Las Tres Gracias. Gracias. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la serie de Netflix Masters of Sex, que narra la historia de dos de nuestros grandes maestros de la sexología, Virginia Johnson y William Masters. Y Nadine nos va a hablar un poco más de qué va esta serie. Sí, fíjense que en estos días que estábamos preparando este programa sobre esta serie, me enteré que está basada en un libro, un librote, que fue escrito por Tomás Mayer. Y el libro se llama exactamente igual para quienes prefieran la lectura a la serie. Y documenta este libro y la serie también la historia de estos dos personajes de la sexología. Obviamente está basado en cosas reales, es una biografía tanto de William Master como de Virginia Johnson y de los personajes que tuvieron algo que ver en sus investigaciones y en la producción de sus libros. En la serie, William Master es personificado por Michael Sheen y Virginia Johnson por Lizzie Kaplan, que la verdad me parece que hacen un papel fantástico. La serie nos transporta a aquellos tiempos que son años 40, antes de que ellos empezaran. Sus primeras publicaciones fueron en los 50, pero antes de que pudieran publicar, pues tuvieron como que ir preparando su investigación y demás, que justamente la primera temporada habla de cómo se conocen, cómo inician esta investigación, que cabe mencionar que al principio era oculta, ¿no? William Master es un ginecólogo que pues muy reconocido por su práctica, era muy buen cirujano y tenía un chorro de clientas, mujeres embarazadas. Y que se querían embarazar también, que eso es algo importante que yo no sabía hasta que vi la serie. Clínica Fue de de los primeros que fertilidad. se dedican a la inseminación a la artificial o al inseminación. tratamiento de la infertilidad. Exactamente. Y él trabajaba en un hospital escuela, ¿no? Tenía ahí unos residentes que aprendían de él y demás, que por ahí cobra importancia uno de los residentes en esta primera temporada. Y verdaderamente es una telenovela, ¿no? Como lo es la vida real, ¿no? Este hombre lo muestran al principio espiando sexoservidoras, ¿no? Se había contactado con un grupo, con una casa de citas, y le avisaban o le daban permiso de meterse a un cuarto donde podía observar por un huequito lo que sucedía del otro lado del cuarto con pues los clientes de las sexoservidoras, ¿no? Obviamente, este hombre, además ginecólogo, pues tenía un carácter bastante difícil, por lo menos en la universidad y en general en su vida, ¿no? Era un hombre no fácil de tratar, ¿no? Por lo que muestran, híjoles, qué hombre tan difícil. Pero tenía esta partecita de curiosidad por entender qué pasaba en lo sexual, y eso era completamente tabú en Estados Unidos en los años 40. Bueno, ya para los años 40, ya Kinsey había publicado pues, sus investigaciones, su informe, y ya había hecho como un boom en todo Estados Unidos con este tema tabú, pero Kinsey, como podrán haber visto la película, que espero que sí, pues terminó como muy lastimado emocionalmente porque la comunidad científica pues no recibió con buena cara sus publicaciones, ¿no? Y sus investigaciones. Hasta la cárcel fue a dar. Hasta la cárcel fue a dar. Sí, era una cosa porque decidió entrevistar mujeres, ni siquiera les hacía, imagínense, Kinsey las entrevistaba y les preguntaba cómo era su vida sexual, y por eso fue quemado en leña verde. Y este hombre no solo les preguntaba, o sea,
quería ver el sexo en acción, ¿no? Y bueno, estando en una universidad, dijo, tengo que llevar esto que yo observo, necesito llevarlo al laboratorio. Y ahí es donde se encuentra con Virginia. Virginia entra a trabajar como su asistente. Es una mujer brillante, Virginia. De inmediato capta cómo está la onda. Entiende perfecto esta parte de esto es secreto. Ella tiene una historia previa. Ella tiene 2 divorcios. Para una mujer de los años 40, cargar con 2 divorcios, bueno, ¿no? Cosa del otro mundo era. Sí, era un bicho raro. Y una mujer, o sea, con esto de los 2 divorcios, tenía hijos también de alguno de sus matrimonios, pues era una mujer que tenía que salir adelante por sus propios medios. Entonces era una mujer bastante empoderada. Captó de inmediato cómo estaba la onda y empezó a trabajar para ayudarle a Master a lograr sus objetivos de llevar esto que a él le interesaba al laboratorio. Y la verdad es que creo que la investigación no habría sido posible sin alguno de los 2. No sé qué opinen ustedes, pero fueron los 2 elementos, los 2 fueron pilares. Aunque la historia nos muestra cosas diferentes, ya lo dirán en las siguientes, en las otras temporadas, pero bueno, en la primera temporada son como las bases, los pilares. Y uno de los residentes de William Master cobra mucha importancia. En algún momento se vuelve amante de Virginia y tiene esa intervención y otra intervención muy interesante. La esposa de William Master quiere embarazarse y no lo logra. Y tienen ahí una enorme dificultad para conseguir el embarazo. Y la esposa va a ver a este residente y le pide que la embarace. Y entonces ahí se van entretejiendo cosas entre pues, las relaciones humanas, los temas éticos, cómo iba a embarazar a la esposa de su jefe. Mentor, maestro, guía. Casi sin decirle, ¿no? Claro, pero además lo hace con los espermatozoides congelados de William, que ese era el caso porque yo considero que es parte de una sublimación, esta excelencia en esta inseminación artificial bajo su propia condición que él vivía, que él sabía, pero que nunca dijo. Bueno, yo no recuerdo que haya sido con el esperma de Bill, más bien porque él tenía un bajo conteo y una baja movilidad, él tenía un problema de fertilidad. Entonces, justo esto es lo que rompe la relación de este médico, alumno de Bill, cuando se entera que finalmente Libby, su esposa, está embarazada y él dice, pero pues ¿cómo? Si yo sé de toda la vida que yo no soy capaz de fecundar, entonces, ¿de dónde es que ahora voy a tener un hijo? Y es cuando empieza a investigar y es que se entera que pues recibe una pequeña ayuda de sus amigos. No, pero sí chequenlo y verán cómo es con el capuchón y los espermatozoides congelados, que esa es la transgresión de él, porque además ya habían perdido un hijo, porque sí se embaraza. Y Ethan coloca el capuchón con los espermatozoides de Bill, pero y se embaraza, pero se muere el producto, ¿no? Hay un aborto espontáneo y después lo busca para que nuevamente utilicen eso que es la transgresión que agrede tanto a Masters, ¿no? A William Masters. Sí. Otros personajes importantes en la serie son el director, que su función, su participación se vuelve bien importante para respaldar la investigación
de William Master y Virginia Johnson a partir de un problema personal que él tiene. Así y es. entonces no le queda otra más que apoyarlos, porque si no, se ve en una situación de una confrontación personal. El director Barton Scully, que es el director del hospital y de la escuela, tiene severos problemas para tener sexo con su esposa porque tiene una relación homosexual fuera del matrimonio, ¿no? Y es algo que él no ha confesado, que no se lo ha dicho a nadie, y trata de dejar a su amante para poder estar con su esposa. Y entonces busca a Master para que le dé algunos tips o le ayude a modificar su orientación sexual. Y a partir de ahí es que pues, se ve comprometido a apoyar a William Master en sus intenciones de investigación. Y los otros sujetos importantes o personajes importantes son justamente los sujetos, ¿no? Los primeros que participan en la investigación. Así es. No es fácil conseguirse quien quiera prestarse a encuerarse en un laboratorio, tener sexo frente a algunos investigadores y frente a unas cámaras y conectados a un montón de aparatos, ¿no? Eso fue, me parece, como si o sea, ahorita decimos, bueno, cuando tú cuando tú te excitas, te aumenta la temperatura. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias a estos dos locos que metieron al laboratorio a estos sujetos y les tomaron la temperatura y vieron qué pasaba. La temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, les conectaban cosas en el cerebro a ver qué les pasaba, en los músculos, en el cuerpo, o sea, y los observaban con cámaras y repetían los videos y las grabaciones y todo esto. Y gracias a ellos sabemos qué pasa durante la respuesta sexual. La verdad es que les debemos mucho, ¿no? Sí, claro. Sí. Y hace un rato que decías que la investigación no hubiera sido posible sin la presencia de Virginia. Desde mi punto de vista tiene que ver con el que Bill aportó toda la parte del conocimiento médico que tenía y de ginecología, por supuesto, y toda la metodología científica. Y Virginia va participando con esta forma de contenerlo, de alentarlo y además de ser sensible durante las entrevistas para que no se sintieran quienes participaban en la investigación de alguna manera agredidos por lo que se les estaba solicitando hacer. Entonces, esta combinación tan particular es lo que desde mi punto de vista hace que la investigación termine siendo lo exitosa que fue, tanto que como dije al inicio, pues se convierten en los pilares de la educación de la sexualidad que hemos recibido cada una de las que estamos aquí como las tres gracias y muchas, si no es que todas y todos los sexólogos que actualmente ejercen esta profesión. Y yo creo que para mí es la parte humana cálida que aporta Virginia, pero además considero que también aporta algo importante, su apertura sexual, digamos como laxa para esa época, porque la noche que conoce a Ethan se acuesta con él. Había una apertura sexual que además considero que facilita toda esta, todo este estudio, todo este impulso que le tiene a Masters, pero que además va aportando, por supuesto, cuando propone Masters que inicien y que ya participen ellos en el estudio. Lo que para mí es fantástico es cómo la creación, la creatividad, la intuición y el conocimiento y preparación e incluso esta parte metodológica rígida de Masters, como que fue una combinación que permitió conocer de manera muy importante
y profundizar, ¿no? Incluso en la creación de Ulises, que fue uno de los éxitos más importantes, ¿no? La creación de Ulises y como poder conocer no solo qué pasa a niveles de frecuencia cardíaca, sino incluso qué sucede, por ejemplo, en la Intravaginalmente. vagina, cómo son los cambios, cómo son las contracciones, etcétera. Eso me parece que fue una conjunción maravillosa de ambos, ¿no? Compleja, muy compleja, porque ambos con historias complejas. Decía que era difícil Masters, pues es difícil por toda la historia que tiene una historia terrible, ¿no? Terrible para él, para toda la violencia, toda la agresión, no sé, que cuando llega la madre porque van a hacer el bebé, cómo se activa esta parte de su sonambulismo. A mí me impactó y en este sonambulismo es tan significativo cómo va encendiendo licuadora, música y todo como todo a todo volumen y era lo que hacía su madre. Cuando el padre lo golpeaba tan tremendamente, eso hacía la madre. Entonces, para mí eso fue de mucho impacto y me dice mucho de la manera de relacionarse, de funcionar, etcétera, de William Masters, ¿no? Fíjate que para mí esta serie, de pronto cuando leemos textos de gente como ellos, que son así grandioses, ¿no? Así, dioses grandototes de la sexología, los pioneros y demás, de pronto nos podemos imaginar como gente no humana, ¿no? Y esto los humaniza de tal manera que es como, pues sí, o sea, surgen de pues, sus propios traumas, de sus propias historias, de sus propias vidas. Y además, a partir de este estudio, pues no son ajenos y ni modo que no estén, no sientan, ¿no? También sienten y también se enredan en un montón de locuras y de cosas, ¿no? Que terminan, o sea, estos enredos entre el doctor Ethan con la esposa de Bill, que también es amante de Virginia, y empiezan a generarse pleitos entre ellos desde lo personal, no desde lo académico. Y eso va a impactar en lo académico también. Por ahí hay otro personaje que me faltó mencionar, además de los dos sujetos, los dos primeros sujetos, es la doctora Lillian. Ah, claro. Que también me parece un personaje, no permanece mucho tiempo en el camino de la serie, pero es muy interesante porque también muestra un poco la época, ¿no? Ella estaba buscando apoyos para investigar sobre el Papa Nicolau, ¿no? Claro. Y salvar vidas humanas, mientras estos locos estaban cogiendo en el salón de al lado y obteniendo dinero por ver gente coger. Claro, pero no tenían dinero por eso. El dinero que ganaba Masters de la fertilidad, con eso podía aportar para el estudio, porque además era en parte con sus propios recursos en la universidad. Él puso sus recursos, pero también obtuvo apoyo universitario, claro, financiamiento en la universidad. La universidad decidía a qué destinar, a qué proyectos de investigación destinar el dinero. Y esta participación de la doctora Lillian muestra algo muy interesante que tiene que ver con el machismo, ¿no? O lo evidencia, ¿no? O sea, como este cabrón, ¿por qué, perdón, cabrón, este señor, ¿por qué obtiene los recursos para divertirse, mientras que yo estoy de verdad tratando de salvar vidas y no me pelan y la meten en un rincón ahí en el fondo, la doctora Lillian habla mucho con Virginia y le dice, o sea, aguas, porque este mundo es de los hombres. Estoy de acuerdo, pero además, fíjate, para mí fue
muy impactante la doctora Lillian de Paul, que además minimiza, es misógina con Virginia. También. La relación al inicio es de misoginia absoluta de parte de Lillian de Paul para Virginia Johnson, porque no tenía un título. Y ella era una médica preparada, etcétera, que había hecho las investigaciones. Y como en este mundo de hombres, como Masters era el consentido, porque aportaba al hospital con su clínica de fertilidad. Era su mayor éxito. Entonces, de Paul no le dieron presupuesto. Tan no le dieron presupuesto que no pudo continuar realmente con las investigaciones, además de sus propias limitaciones. Pero lo admirable es que cómo se subliman, porque Masters en sus propias limitaciones sexuales, las cuales le apoya y le ayuda de manera personal Virginia, al tener ya una relación continua a ellos. Pero Lillian de Paul también sublima su propio cáncer cervicouterino. Sí. Y cómo hace las investigaciones, y a eso dedica lo que le resta de su vida. A eso lo dedica, pero con mucha represión, muchas limitaciones también sociales. Y lo que le permitió hacer como una mancuerna con Virginia es precisamente esta facilidad para relacionarse de Virginia a pesar de las agresiones de ella, ¿no? Virginia... Pero lo más dramático es que le da su estudio a Papá Nicolau. Por eso se llama Papá Nicolau, cuando debería de llamarse de Paul o una cosa así, ¿no? Sí, perdón. Yo no me atrevería a decir o a calificar a Lillian como misógina. Me parece, y eso es algo que a nosotros nos ha tocado vivir, que cualquiera que, quizá no cualquiera, pero muchas personas que tienen una formación profesional, que escuchen que a otra persona que no la tiene, le den el título o el grado académico que tú te ganaste con muchos años de estudio, pues le da coraje. Cuando menos a mí sí me da coraje. Que le digan sexólogo o sexóloga a cualquiera, simplemente porque pues a lo mejor está participando, colaborando con alguien en una institución que se dedica al estudio y atención de la sexualidad humana y que pues no tiene ningún grado, ningún estudio que lo acredite. Sí, reconozco que hay en Lillian al inicio sobre todo, y porque la confunden frecuentemente con las secretarias, esta violencia hacia Virginia, que yo creo que también es un enojo, o que la violencia tiene que ver con el enojo por lo que está viviendo, porque ella siente que se le está yendo el tiempo, claro, y no va a terminar, no va a lograr lo que ella pretendía. Y más que, y bueno, yo creo que también es un ejemplo, pienso que es un ejemplo muy claro de lo que no solamente las mujeres, sino también muchos hombres terminan por hacer cuando saben que el tiempo se les termina y que lo que fue su motivo de vida profesional está a punto de quedarse en el olvido si no ceden a otra persona los derechos, por así decirlo. Y en ese sentido, Lillian es hartamente generosa, no solamente cediéndole a Papá Nicolau todos sus años de estudio, sino además incluso el crédito de lo que ahora puede salvarle la vida a muchísimas mujeres. Y eso es algo que desde la serie es importante saber de dónde parte. Saber que hubo una mujer que le interesaba prevenir que las mujeres murieran justamente porque no había un estudio que permitiera reconocer la transformación de las células en células malignas para poder salvarles la vida. Y para mí esto es algo de lo recuperable de este breve instante en el que Lillian de Paul participa en la universidad y en la clínica. Y también darme cuenta de cómo, de nueva cuenta, un tema que hemos hablado muchísimo, o ya cuando menos en un par de ocasiones aquí, cómo las mujeres, a pesar de estar
distanciadas desde lo profesional, pueden ser sororas, ahora sí lo dije bien, a la hora de reconocer que hay un riesgo para las mujeres en la comunidad en la que se desenvuelven. Y pues también es importante recordar cómo terminan colaborando Virginia y Lillian, que es cuando despide Bill a Virginia porque pues hace uno de sus múltiples berrinches y le dice pues adiós, bye, vete buscando a ver en dónde te acomodas. Y ella es quien va y le ofrece sus servicios a Lillian, hasta donde yo recuerdo, y Lillian dice, bueno, pues sí, pues no tengo secretaria, adelante, involúcrate, ¿no? Y, claro. Y cómo Virginia empieza a venderle toda esto que ella conocía muy bien, que era el cómo vender un producto, ¿no? El cómo presentarse ante la gente para que pudieran decirle que sí a lo que ella necesitaba, que era el obtener un financiamiento para continuar con su estudio. Entonces, eso a mí me parece, esa mancuerna a mí me parece maravillosa y es algo que efectivamente poco leemos en la literatura, de cómo el trayecto de Lillian DePaul, la vinculación con Virginia Johnson y cómo es que termina el doctor Papanicolaou quedándose con todos los derechos registrados de este estudio tan importante. Claro, pero la actitud del doctor así como de minimización, ¿no? O sea, se enfrentaban a muchas cosas en la época. Para mí eso es lo rescatable, como el doctor Barton Scully, que en esta preferencia homosexual, Lillian DePaul con esta, digamos, discriminación o minimización hacia las mujeres en gente tan brillante como, y Masters, ¿no? Masters y Johnson, como van descubriendo aspectos de la sexualidad tan importantes en sus diferentes versiones. Y cuando presentan que viene el escándalo de la universidad y que lo corren incluso, ¿no? Lo corren y se desencadena toda esta situación de salirse de este hospital porque no solo no es reconocido, sino lo violentan, le llaman de pornógrafo, etcétera, sobre todo cuando ven esta parte de Ulises, la cámara de lo que logra Ulises, y cómo a partir de eso, en estas grabaciones que hacen, que es cuando él empieza a sentir las emociones y va cambiando ya la relación. Bill Masters va sintiendo cosas por Virginia y se siente culpable y le da dinero. Por eso ella es la que renuncia y le dice, pues ahí te ves, ¿no? Ahí nos vemos, y se va con Lillian DePaul. Pero además esta parte de ternura, de acompañamiento, de protección en su proceso de muerte, de agonía, de tratamiento para el cáncer, etcétera, y cómo la acompaña, hasta el último momento la acompaña, ¿no? Y ella, al irse con DePaul, ya no tiene dinero y empieza a querer vender un producto en el que no cree, por eso nunca lo puede vender, porque no cree en el famoso Calometric, ¿no? Y entonces Masters cambia a otro hospital, lo cambian y le buscan un hospital. Libby, la esposa de Masters, que siempre le apoyó y que también está relacionada, como va y busca. Pero además ahí aparece también nuevamente esta mujer que también es un personaje importante en la vida de Masters, que es Betty DiMello, que es la que tenía el burdel que le permitía observar y empezar sus investigaciones, pero ahora ella ya se casa con un hombre importante, de vendedor, el rey de los Presles, algo así le llamaban, ¿no? Y se casa, pero él quiere tener hijos. Y entonces ella, dentro de todos los valores de Masters, como era como la reciprocidad, tú me apoyaste, yo te apoyo, e incluso le trata de
porque le habían hecho la salpingoclasia, y entonces trata de restaurarlo, pero ya no se puede, ¿no? Y esta mujer de Moretti también es un personaje, también presentan en la serie todas las situaciones que sucedían, porque ella resulta que también tenía una preferencia homosexual y había tenido una amante a la que amaba. Y cuando empieza a descubrir este hombre Moretti, que era el rey de los Presles, que amaba, y la amaba porque la conoció en el prostíbulo, pero ella no se acordaba. Entonces, ella va contando mentiras y esto va deteriorando la relación, ¿no? Pero le apoya el marido económicamente para que también lo contraten en este otro hospital, en el Well, en donde, híjoles, terminan como que explota ahí todas las situaciones difíciles para Masters. Explotan porque él quiere continuar con su estudio, a él le interesa. Una, no le dejan que le apoye Virginia y le ponen a una mujer que no sabe, no tiene idea. Dos, lo toman como con esta parte igualmente, yo no sé si igual, porque en la universidad la comunidad médica se ofende, pero aquí como que se despierta la parte de morbo y como si estuvieran, no lo sé, en el cine, queriendo ver a los sujetos que estaban dentro del estudio. Y para Masters, bueno, eso rebasa porque él era un hombre ético en ese sentido. Su estudio era algo a lo que dedicó su vida, ¿no? Y pues resulta que no dura ni un mes porque sale golpeando a uno de ellos y nuevamente lo corren y va a otro lado. Va a caer en donde por casualidad la esposa tiene a su segundo hijo. Bueno, sí, al primer nacido, el segundo embarazo de Libby, que nace en un hospital, en una maternidad de personas negras, ¿no? O morenas se diría actualmente, o de color. Afrodescendientes. Afrodescendientes. Entonces, va ahí, pero como también hay como una cortapisa, como una limitación, como la no permisividad y la deformación del estudio de Masters y no puede continuar en el estudio y termina ahí poniendo, hipotecando su casa, etcétera, y poniendo su clínica, su propia clínica. Pero esto es algo difícil para él, porque al poner la clínica ya no está en un hospital y ya no va a ejercer como cirujano ni en la parte esta de la fertilidad, por lo menos no al principio, lo cual realmente resulta una pérdida. Y aquí en la relación con Virginia ya cambió totalmente. Ya dejan de tomar notas y se vuelve una relación personal. Pero ahí se van viendo curiosamente todos los cambios, incluso como pareja sexual y cómo se va abriendo William Masters, ¿no? Creo que esa parte es importante y viene el desenlace de muchas cosas como la terapia de choque después de la terapia de choque, el doctor Barton, incluso el intento de suicidio por no poder cambiar su preferencia y cómo había tan poca información, ¿no? Es como muy triste el ver a un hombre que no puede hacer ese cambio porque hace todo el intento e intentar suicidarse y afectar a su familia realmente. Entonces creo que viene el desenlace y el desenlace en muchas cosas porque también se encuentran ahora en un hotel fingiendo ser otras personas y resulta que en una noche de boxeo, etcétera, se va William Masters y se queda Virginia y ahí conoce a otra persona e inicia otra relación
que cuando William Masters se entera, cuando realmente termina la relación con el hospital, es devastador para él. Devastador realmente el darse cuenta que sigue teniendo otras personas, ¿no? Entonces esa parte es como no sé, como que marca nuevamente un cambio para ellos. ¿Qué opinan al respecto? A mí me gusta esta parte de pensar que en un mundo lleno de prejuicios, pues están tratando de romper con ciertos prejuicios, pero muchos prevalecen, ¿no? Sí, Y ahí van luchando con un prejuicio y luego se les atraviesa otro y luego rompen ese, pero se les atraviesa otro más. Y ahí van luchando contra los prejuicios y que es una lucha constante, ¿no? Y que quizás todavía seguimos nosotros, que nos decidimos dedicar a este camino, ¿A luchando poco? contra eso es nuestros cierto. propios prejuicios. Todavía es partir piedra y abrir brecha en muchos sentidos, porque todavía hay como muchas situaciones que podemos ver como limitantes, como volver a esa época, ¿no? Y justo yo diría, si alguien quiere dedicarse a la sexología, que sepa que va a tener que romper un montón de prejuicios que tiene adentro. Están los de afuera, sí, y con los que también vamos luchando, pero la mayoría están dentro y nos cuesta mucho trabajo romper con ellos. Absolutamente. Y yo aquí les diría, si quieren ver a lo que se pueden enfrentar por dedicarse a la sexología, justo vean la serie, para que pues se la sepan que no está tan fácil, ¿no? Que si verdaderamente quieren lograr algo significativo dentro del campo de la sexología, pues hay que trabajar y trabajar bien duro, renunciar a muchos placeres de la vida, quizá no de manera específica al placer sexual, pero sí en muchas o en más de una ocasión renunciar a la familia, renunciar a irse de vacaciones, renunciar a tener un trabajo estable, renunciar a muchas cosas por obtener otros satisfactores. Y dentro de los otros satisfactores, yo les voy a hablar de la tercera temporada, que es justamente la culminación del estudio en la publicación del libro Respuesta Sexual Humana, 12 años después de iniciada la investigación. 12 años. Y que si bien es celebrado pues casi con bombos y platillos por algunos, por otros no lo es tanto, al grado de que también Bill o William Masters tiene que entrarle o ingeniárselas para decirles a las librerías que tenían su libro en el aparador cómo hacerle para venderlo. Y esta idea que se le ocurre, que me parece maravillosa, de presentar el libro envuelto, como nos entregaban antes las toallas sanitarias en las farmacias, ¿no? Envuelto en papel estraza para que nadie supiera de qué libro se trataba, y que eso es lo que en realidad incrementa las ventas, me parece sensacional. Es innegable que para hacer una publicación de este tipo, no solamente en ese momento histórico, sino en la actualidad, hay que tener detrás una editorial, una empresa que verdaderamente crea en tu proyecto para que pues, no solamente te respalde, sino te siga exigiendo que produzcas más, que es justo lo que hacen William y Virginia cuando empiezan a darse cuenta de que muchas de las parejas que ahora les consultan es porque presentan alguna disfunción sexual, entonces para allá dirigen sus esfuerzos, ya no nada más para el seguir estudiando la respuesta sexual humana. Y bueno, algo que a mí también me resalta de nueva cuenta con Virginia en esta tercera temporada es cómo ella sigue intentando obtener su título o su grado académico y siempre hay un pero que William le pone. Es que estamos trabajando en la investigación y entonces ¿a qué hora lo vas a hacer? Aunque siempre le dice que él está ahí para apoyarla en lo que ella decida hacer. Y bueno, pues ella finalmente logra obtener su título y hay una frase que le dice Virginia en algún momento a William, que es, siempre encuentras una razón para que sea imposible. Y yo me preguntaría cuántas veces las mujeres que nos están escuchando hemos escuchado en nuestro interior o dicho esto de manera directa
a alguien que se está interponiendo en el logro de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto de vida. Otra parte que me parece rescatable y que es, bueno, todo un tema son las vacaciones familiares en donde se va la familia de William e invitan a la tía Virginia a compartirlas. Y este pacto que hacen Libby y Virginia de, bueno, pues casi tú lo tienes en la cama, pero no vas a ser la que separe a nuestra familia. Y este pacto lo cumple Virginia hasta pues que Libby decide romper con el pacto y empezar a tener otros vínculos afectivos y también eróticos dentro de lo que es la serie y su propia vida. La parte de los hijos adolescentes y del inicio de su actividad sexual, que bueno, pues como decimos, ¿no? En casa del herrero, ¿hacia dónde palo? Porque Virginia no está enterada cuando sus hijos inician su actividad sexual, sospecha que ya han iniciado la actividad sexual, no sabe a quién meten a su casa y en parte tiene que ver con el que ella pues no tiene tiempo de estar como ama de casa. No es sino hasta que se embaraza por tercera vez de su ex esposo, de George, que pues finalmente se da como un tiempo para estar en casa y para pues darse cuenta de cómo está la dinámica con los hijos, con el propio George, y en donde hacen de manera disruptiva su aparición la mamá y el papá de Virginia. Y también ahí nos permite entender el por qué Virginia de repente es tan liberal en muchos aspectos y que quizá podíamos interpretarlo como una forma de llevarle la contra a su mamá, ¿no? Que toda la vida le está diciendo pues que vale poca cosa, que no ha hecho gran cosa en su vida, que para lo único que sirve es casi que para abrir las piernas, por si a alguien le resulta familiar. Y cómo se evidencia más en esta temporada el distanciamiento entre Bill y su hijo mayor, justo por esta incertidumbre que yo sigo percibiendo a lo largo de las 3 temporadas de si en realidad es o no es su hijo. Y cómo Bill reacciona a este distanciamiento y a la forma en cómo lo trata, lo violenta también, siendo indiferente a sus necesidades, cuando lo sujeta por los brazos porque el hijo tira el nuevo libro al lago de donde están vacacionando y se da cuenta que está repitiendo la misma historia de su padre. Durante todas las temporadas nos van también acompañando ciertos sucesos históricos que son importantes durante esas décadas del trabajo de William y de Virginia. Y cómo esta unión de Libby a la defensa de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente se convierte también en un parteaguas en su vida. Cómo Libby se da cuenta que puede formar parte de algo que es trascendente no solamente para ella, sino para la vida de muchos otros seres humanos. Y que también influye de manera significativa en el que ella pues ofrezca sus servicios a esta firma legal que está a un costado de la clínica de William y de Virginia, y donde conoce al que es la última pareja que le vemos en esta tercera temporada, pues que es un abogado que está llevando varios casos de divorcio, de separación. Incluso, y ahí no recuerdo muy bien si también el de ella, de Bill, pero cómo empiezan también a surgir ciertos secretos de familia, como el hecho de que se enliste el hijo mayor, el hijo de Virginia, y ella pues no tiene ningún conocimiento, cómo Bill, eso que decía, se convierte en su padre con su hijo Johnny, el pacto entre Virginia y Libby, cuando cruza por la mente de Virginia interrumpir su embarazo, y nuevamente tiene que ver con él no dejar colgado con el trabajo a William, con no dejarlo con algo pendiente, cuando al final, pues ya estando en la clínica, pues decide proseguir con su embarazo
y compran literalmente a George para que de alguna manera no haya nada que decir. Los hacen casarse, hacen un contrato en donde se casan de nueva cuenta, solamente para que pues, no haya ninguna nota roja en el periódico que hable mal del prestigio de Virginia. Y bueno, también darnos cuenta el impacto que tiene la fama que llegan a adquirir William y Virginia, tanto que viene el Shah de Irán a tomar terapia con ellos para que se pueda embarazar a una de las esposas o la esposa predilecta del Shah de Irán. Y bueno, otras cosas que se van descubriendo, como cuando Virginia empieza a cantar y dice, pues no sabías que podía cantar, cuando en realidad, entre otras de sus dotes, era justo que tenía una voz pues que le permitía entonar mucho mejor que yo cualquier canción que le pusieran enfrente. Y al inicio, Nadine, decías que de alguna manera nos presentaban la biografía de ambos, de William y de Virginia. Sin embargo, sí es importante leer este anuncio que aparece al final o al inicio de cada uno de los capítulos, en donde sí nos advierten que se basa en los trabajos de William Masters y de Virginia Johnson, y que sin embargo los personajes que interpretan a sus hijos, pues no son necesariamente representados de la manera en cómo están ahí concebidos, ¿no? Algo que me pareció sensacional en esta temporada es la rehabilitación del gorila Gil. Ay, sí. Que pues yo no me imaginaría que de repente me invitaran a darle una rehabilitación sexual a ningún animal que hubiera perdido parte de su sensibilidad por haber tenido una lesión medular, ¿no? Pero como hasta están tan seguros de lo que pueden lograr con su trabajo que aceptan justo acceder a la rehabilitación del gorila Gil para que pueda procrear en el zoológico y, bueno, pues vincularse con las hembras gorila que están ahí en cautiverio con él. Y bueno, pues el nuevo objeto del afecto de Gil termina siendo también Virginia Johnson. La insistencia hasta la fecha, ¿no?, de incluir en la currícula de las instituciones que forman personal del área médica la materia de, en este caso, como lo propone Bill, de respuesta sexual humana, que seguimos luchando por ello, ya no únicamente de respuesta sexual humana, sino de sexualidad en general. La presencia de las asistentes y de los asistentes sexuales ante la renuencia de Virginia, y cómo termina saliéndoles el tiro por la culata con esta vinculación, ¿no? Porque, bueno, pues se les infiltra gente que nunca estuvo de acuerdo con lo que ellos hacían en la clínica, y bueno, pues esto es parte de lo que termina dándole en la torre a William, no solamente desde la parte personal, también desde la parte profesional. Terminan en juicio, un juicio que finalmente pues ganan, y bueno, también otras cuestiones que se van entretejiendo en la trama, como este estudio de las feromonas, en donde conoce a una nueva pareja, Virginia, con la cual en teoría se va a casar, y al final termina no casándose o termina abandonando el compromiso, porque pues es cuando se da cuenta que al final es pues el amor de su vida. Quizá yo en realidad no estaría tan segura si sí lo fue o no lo fue, pues ella siendo William Masters, ¿no? Y bueno, la otra cuestión que tiene que ver con el consentimiento de la madre para enseñar anatomía, en el caso de Virginia, el encarcelamiento de William Masters, que son para mí de esta tercera temporada las cuestiones más significativas, además de
pues el alcoholismo de ambos, ¿no? Que a mí es algo que me brinca sobremanera, porque, bueno, pues Bill sí busca ayuda, entra a un grupo de alcohólicos anónimos en donde termina siendo una buena vinculación con quien coordina el grupo al grado de que después se invierte en los papeles y es Bill quien la ayuda a ella de salir de su propio proceso después de ver que su esposo, que tiene una lesión medular, no tiene ningún interés en tener ninguna vinculación sexual con ella, y cómo el manejo que hace o a donde lleva el alcohol a Virginia es más bien a tener relaciones sexuales de riesgo con desconocidos que pues al final terminan haciéndola también caer en cuenta de que pues no está verdaderamente siguiendo el proyecto de vida y académico que había pensado cuando conoció a Bill Masters, y que pues decide parar. Ahí nunca sabemos si ella también acude a un grupo de alcohólicos anónimos o simple y sencillamente, como muchas de las decisiones que ella toma, dice hasta aquí y fue hasta aquí. Sus comentarios, queridas. Yo creo que en esta parte de Libby, cuando empieza como a empoderarse y cómo viene con esta época de la situación con eh, el, eh, em, por- digamos, de que termine la represión de los afrodescendientes, cómo entra a esta institución. Pero al inicio fue muy interesante ver todo lo que generaba en ella, cómo este proceso de que yo no sé si era prejuicio, miedo, rechazo, envidia con la chica que le ayudaba, y que es donde conoce al hermano. Y es donde ella busca al hermano y, y, y terminan siendo una pareja, y ahí empieza un proceso, pues una fractura, un rompimiento de Libby ya con la dependencia de Masters y Johnson. Pero cuando mencionas esto, esta parte del alcoholismo, sobre todo en Virginia, cómo empieza a cambiar la relación nuevamente. Y entonces ahora es Virginia en donde trata de atraer nuevamente a Masters, a William Masters, y se ve como toda la parte de que siempre lo sintió seguro, pero ahora ya no lo siente seguro. Entonces, cómo hay como un cambio muy interesante en todas las conductas de ella hasta que logra que nuevamente regresen, porque ni siquiera había mencionado que no se casó, ¿no? Entonces, como a niveles personales hay fluctuaciones en esta relación, pero sin embargo pareciera que su principal o su objetivo importante a nivel profesional e intelectual, porque incluso ella finge y va con el psiquiatra como para poder empezar a tratar las disfunciones, y es ella la que le propone, cuando no sabía que él tenía una misma disfunción que empiezan posteriormente a tratar. Eso también me encantó ver como sus experimentos y sus investigaciones, y para eso se requiere como, no lo sé, atrevimiento, entrega, tomar riesgos, etcétera, ¿no? Y estar muy integrados, muy involucrados en este proyecto de vida que tuvieron, ¿no? Creo que esto que mencionas, Mari Carmen, tienes toda la razón, es desde adentro, es su proyecto, se convirtieron en ese proyecto ellos mismos, ¿no? Y eso lo hace maravilloso. Y un tema que me parece bien importante que mencionaste, Irene, esta parte donde Virginia aplaza su propio desarrollo personal por complacer a Bill, y por el otro lado, ya desde antes, como el que ella no tuviera un grado académico fue una de las razones por las que la dejaron fuera de una de las publicaciones, ¿no? Y entonces se convierte en un círculo vicioso, o sea, no lo tienes porque me estás atendiendo, pero como me atiendes, no tienes las calificaciones para aparecer como coautora, ¿no? Aunque tú estás haciendo la mitad del trabajo
intensamente, ¿no? Y se va haciendo como una bola de nieve, esa parte de, ese círculo vicioso se convierte en bola de nieve. Y que tiene que ver con la época, tiene que ver con esta parte patriarcal de atender al hombre, que no es, yo no estaría tan dispuesta a llamarle misoginia como tal, aunque lo tiene por ahí un poquito, porque finalmente también es ella la que renuncia a sus proyectos. Así es. No se los pide, no le piden William que renuncie. De repente sí, pero no siempre se lo pide. Muchas veces ella por sí misma lo hace, inclusive pensando en abortar, ¿no? O sea, no solo un proyecto de desarrollo académico, sino también una vida que viene en camino, que no decidió ella, le pasó el accidente, le falló, pero a final de cuentas, pues es como, o sea, se vuelve más importante el hombre que la vida que viene en camino, ¿no? Sí, porque ahí las palabras de Bill son, ¿tú crees que es el mejor momento para tener un hijo? Estamos a mitad de otro libro y tú crees que es el mejor momento para tener un hijo. Que dices, chispas. Sí, 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 y es implacable este hombre desde sus juicios, con esta historia de violencia que ha vivido, que le genera ese ser tan implacable, que podemos comprenderlo pero no justificarlo. Claro. Que a final de cuentas termina siendo también un trabajo personal que van haciendo los dos para ir sanando sus heridas, resolviéndose, desarrollándose emocionalmente también los dos. Y pues yo me tengo que ir porque tengo algo que hacer. Pues vamos a dejarlos para que vean la cuarta temporada y nos cuenten. Que nos compartan. Tienen nuestros correos electrónicos y siempre serán sus comentarios bien recibidos. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y juntas somos las Tres Gracias. Gracias. Hasta luego.